Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy comienza además la semana política porque es lunes y es momento de Tolerancia Cero. El abanderado presidencial o precandidato, para ser más rigurosos, ¿no?, Franco Parisi va a estar con nosotros en Tolerancia Cero y hoy nos va a acompañar en CNN Prime, por supuesto, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, un articulador, obviamente, dicen algunos, de este acuerdo, finalmente, la Junta Nacional de la DC, que termina decantándose por apoyar a la candidata Janet Jara. Hay mucho que contarles, así que comencemos de inmediato con estos titulares. Y les contamos que la candidata de Chile Vamos anunció justamente que va a presentar acciones legales contra de los eventuales responsables por el tema de esta campaña, como ella ha denominado, de una campaña asquerosa. Y también respondieron desde Republicanos José Antonio Kast. Las palabras: es difícil hacer alianzas con quienes por un lado te sonríen en una foto y luego te acuchillan por la espalda. En otras materias se produce toda la negociación en estos momentos, ya ha comenzado, pero incorporada a la Democracia Cristiana. Sigue entonces la negociación de las listas parlamentarias, después de que, como les comentábamos, la Democracia Cristiana, a través de su Junta Nacional, se decantara por apoyar a la candidata hasta entonces del Partido Comunista, del Socialismo Democrático y otras colectividades. Finalmente, de manera unánime, la Corte Suprema determinó no remover al fiscal Cooper de su caso. Recordemos además que la arista Sierra Bella fue cerrada, pero continúa la investigación respecto de eventuales tráficos de influencia. Recordar también que es un caso en el que se manifestaron muchísima molestia diputados oficialistas de distintas colectividades y que involucraba en esta investigación en un momento a la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, y a la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que tenía que contradecir a Benjamin Netanyahu, el premier de Israel, porque en Gaza efectivamente había situaciones de hambre que no eran fingidas, que eran claras. Dijo que él lo veía y que no lo podía negar. Un punto entonces de esta hambruna real, que ha sido denunciada por muchos organismos internacionales, por una ONU que ya habla también en varias de sus instancias de genocidio de parte de Israel en Gaza. En todo este sufrimiento, todo este horror y todas estas noticias son parte, por supuesto, de nuestra pauta informativa, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, le dicen el Papa es uno de los líderes del Tren de Aragua y nos enteramos hoy que estaba en Chile, en una cárcel de Valparaíso. ¿Cómo es posible que no se supiera antes? Y toda esta discusión, Felipe Hernández, tú tienes la información respecto de cómo efectivamente antes del llamado criterio Valencia, que obliga a dejar en prisión preventiva a los imputados que tengan justamente un problema para ser identificados, bueno, hasta antes de aquello, que es por el 2023, no sabíamos efectivamente quién está en nuestras cárceles. Y algunos de ellos, si no hay colaboración de los países que se presumen sus países de orígenes para cotejar las identidades, todavía no sabemos quiénes son, como es este caso. ¿Cómo estás? Buenas noches. Claro. Muy buenas noches, Mónica. Claro, y eso es lo que llama poderosamente la atención dentro de este curiosísimo caso, porque podríamos denominarlo de esa manera, considerando, bueno, tú mencionabas el criterio Valencia, esto de, poner en prisión preventiva a estas personas que entraban con una identidad falsa a nuestro país, etcétera, etcétera, y que cometían algún tipo de delito. Esta situación de este sujeto en particular ocurre justamente el año 2023. Él es detenido, hablamos de Junior Daniel Castillo Betancourt, y lo digo con R final, así tan solo, porque ya les voy a comentar por qué. Bueno, este sujeto es descubierto con 2 kilos de droga y comienza una investigación. Lo detienen, lo condenan y es finalmente recluido en la cárcel de Valparaíso. Esta cárcel, este centro penitenciario que está en Camino a la Pólvora, ahí en la región de Valparaíso.
Bueno, este sujeto comienza a cumplir condena de 4 años por este delito que había cometido, de estar justamente con, o haber sido descubierto con estos 2 kilos de droga. Y claro, al mismo tiempo se estaba buscando a un sujeto, o más bien una lista de sujetos. Hablamos de 17 integrantes del Tren de Aragua que se habían fugado el año 2022 de la cárcel de Tocorón. Esta está ubicada justamente en el estado de Aragua, en Venezuela, y tenían alerta roja para búsqueda internacional por parte de Interpol. Haciendo cruces de datos, la Policía de Investigaciones da con este sujeto. Hablamos de quien les había mencionado anteriormente, Junior Daniel Castillo Betancourt, y que tenía un DNI venezolano y además una fecha de nacimiento particular. Pues bien, cuando hacen este cruce de datos, se comienzan a dar cuenta que este sujeto tenía cosas distintas, por ejemplo, en su identidad. ¿Cuál era el nombre que realmente tenía este sujeto? Porque es ahí donde comienza toda esta investigación. Bueno, el nombre real de quien se estaba buscando dentro de esta lista de 17 sujetos que se habían fugado el 2022 de la cárcel de Tocorón en Venezuela era Junior Misael Castillo Betancourt, con T final. Había cambiado su segundo nombre y había eliminado una letra de su segundo apellido. Además, había adulterado su DNI venezolano y había cambiado 2 de los dígitos, además de haber cambiado su fecha de nacimiento para ingresar a Chile y permanecer bajo una identidad no correcta en nuestro país, incluso cometiendo un delito y estando recluido con otro nombre y no con su nombre real. Si usted, no entendió esta historia, se la explica la Policía de Investigaciones. Así descubrieron cómo estaba uno de los líderes del Tren de Aragua en nuestro país, acá recluido en Chile. El grupo y Fuerza Tarea logra establecer por documentación que aparece de las autoridades venezolanas sobre los 17 más buscados o pertenecientes al Tren de Aragua, que estaban fugados desde la cárcel de Tocorón. Logran establecer una similitud entre el número 10 de esa organización y el que se encontraba recluido en la cárcel de Valparaíso, estableciendo de que efectivamente correspondía a la misma persona. El sujeto que estaba en Valparaíso tenía una identidad falsa, donde cambiaba su segundo nombre, 2 dígitos de su DNI y alguna letra de su segundo apellido. Por lo tanto, tenía una alerta Interpol roja por los delitos de extorsión, de terrorismo, de asociación para el terrorismo, como también homicidio y secuestro. Ahí está entonces, las palabras que entregaban desde la Policía de Investigaciones. Escuchábamos la voz del prefecto de Valparaíso para que ustedes tengan en consideración de quién estamos hablando, de quién habíamos escuchado recientemente. Bueno, este sujeto fue trasladado a Santiago. La información que nosotros manejamos es que este traslado se produce a eso de las 13:30 minutos, son minutos antes de las 13:30 minutos de hoy, desde la cárcel de Valparaíso hasta el recinto penitenciario de alta seguridad, que es lo que ustedes ven a mi espalda, el portón de acceso a este recinto penitenciario, conocido anteriormente como la cárcel de alta seguridad. Hoy día tiene este otro nombre oficial. Lo cierto es que habría llegado a eso de las un poquito antes de las 4 de la tarde para comenzar entonces todo el proceso investigativo del por qué este sujeto, quien estaba siendo buscado como uno de los líderes de esta organización criminal transnacional, hablamos del Tren de Aragua, se encontraba en nuestro país, había ingresado a nuestro país con un nombre distinto, al menos el segundo nombre y una letra distinta. Era una letra, si eso es lo curioso dentro de todo, además de haber cambiado parte de su número del DNI y su fecha de nacimiento, pero con esos antecedentes este sujeto estuvo paseándose por nuestro país prácticamente un año hasta ser descubierto con estos 2 kilos de droga y que lo mantienen entonces cumpliendo esta condena de 4 años por tráfico de drogas.
A ver, y aquí en adelante comienza todo un tema para poder conocer justamente de quién estamos hablando. Este sujeto, llamado originalmente como Junior Misael Castillo Betancourt, bueno, es conocido dentro de las filas del Tren de Aragua como el Papa Junior Enano. Este sujeto, ¿por qué se hacía llamar así? Porque correspondería a un grupo, o estaría siendo parte de un grupo, que se autodenominan los Papas, que es una especie de brazo operativo del Tren de Aragua y que por esa razón él es apodado de esta manera dentro de las filas del Tren de Aragua. ¿Cómo hacen match con esta información que se conoce internacionalmente, la búsqueda con alerta roja por parte de Interpol, la policía chilena, las complicaciones que existen para poder obtener información de países específicamente como Venezuela? Bueno, todo esto también lo explican desde la PDI. Esto es lo que señalaban también al respecto de esta información necesaria para poder obtener mayor coherencia y mayor coordinación para encontrar a sujetos como este caso, que ahora se mantiene en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad aquí en Santiago. Hasta el momento no tenemos ninguna información formal respecto de una solicitud de extradición de Venezuela, pero dentro de la notificación roja, ellos cuando suben la alerta a la Secretaría General de Interpol en diciembre del 2023, ellos indican que el país en el que sea detenido, ellos van a solicitar la extradición. Él es parte de los 17 que Venezuela indica como la cúpula y la plana mayor del Tren de Aragua. No es solo parte de integrantes de alguna de las facciones, sino que de toda la estructura jerárquica. Mónica, señores televidentes, ¿quieren saber cuáles son los delitos que este sujeto tiene a cuestas dentro de sus antecedentes? Bueno, se los leo. Terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada y asociación para delinquir. Este sujeto era el que estaba con un nombre distinto en nuestro país, que había sido detenido, condenado en nuestro país por tráfico de drogas y que ahora está acá en Santiago, después de haber estado en Valparaíso, recluido. Todavía le faltan 2 años por cumplir de esta condena y ahora está acá en la cárcel de alta seguridad, Centro Penitenciario de Alta Seguridad, en la comuna de Santiago Centro, Mónica. Bueno, lo cual hace más urgente todavía estas gestiones de las cuales ha hablado y ha anunciado, y nos decían en CNN Prime el fiscal nacional, de chequear las identidades de los presos extranjeros porque no hay garantía, porque hay que sumar aparte, ojo, aparte de quienes pueden haber dado información falsa, adultos a los cuales se les pudo chequear, también están los que son menores y el ministro de Seguridad, Luis Cordero, nos explicaba en Tolerancia Cero hace algunos capítulos o el capítulo pasado, si no me equivoco, que resulta que ellos, a los menores no se les toman las huellas a menos que haya condena. Y por lo tanto, si entraron diciendo ser menores, pueden serlo o no, o pueden estar engañando. Tampoco tenemos otro agujero negro más en que no sabemos aquellos que son menores, si lo eran o no, y la identidad o no de esas personas, si es que no fueron condenadas, no hay huellas digitales para cotejar. Así es que, de nuevo, depender de la colaboración de otros países, en algunos casos una dictadura como Venezuela, hoy se cumple un año además de esas cuestionadas y fraudulentas elecciones, depender también de que hayan dicho la verdad, personas que han eventualmente delinquido y que no hayan dicho además que eran menores, no tengamos huellas, en fin, es bien complicada la situación. Muchísimas gracias, Felipe, y seguimos atentamente este tema. Así es, solamente un datito para cerrar, Mónica, porque vale la pena también ir al archivo. Recordemos esta tratativa que estuvo haciendo el en ese entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con Venezuela, y que justamente buscaba encontrar más información e intercambiar información con Venezuela. ¿En qué quedó eso? Bueno, no sabemos. Sí, pero acuérdate que dijo que nunca se había implementado finalmente esa idea de protocolo. Muchas gracias, Felipe. Buenas noches. Nos vemos. Chau, chau. Vamos a otras materias. La Fiscalía Nacional reveló un aumento de secuestros durante 2024, alcanzando los 868 casos, de los cuales el 37,8% estarían ligados al crimen organizado. El organismo reveló además que el 2021 fue el último año con menos de 800 casos por año. ¿Cuánto es el incremento o no? De ello nos cuenta Pablo Figueroa.
Finalmente, la Fiscalía presentó su informe anual denominado Fenómenos Criminales, que en esta ocasión detalla las cifras de secuestro en Chile. Y los números son contundentes. Si bien en 2024 los secuestros aumentaron un 2,1% respecto a 2023, pasando de 850 a 868, la cifra más alta desde 2014, el dato más preocupante es que en los últimos 3 años, 2022, 23 y 24, los secuestros se han mantenido sobre los 800 casos anuales. Son cifras que preocupan en cuanto a que hay un aumento respecto del secuestro, de los secuestros que se vinculan tipológicamente con el crimen organizado, pero que deberían también darnos esperanza en términos de lo que ha sido el ingreso total de las causas de secuestro, en términos de que se está trabajando y se está trabajando bien, se está trabajando, como le digo, una de las características que hemos querido implementar en esta administración de la Fiscalía Nacional es que somos un equipo, el Ministerio Público, en las distintas regiones, y el equipo ECO es parte de eso. Es que fue en 2022 cuando hubo un aumento explosivo de los casos de secuestro. Se pasó de 492 de 2021 a 826, un 68% más, y fue factor en la instalación para ello de los equipos de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, de siglas ECO. Claro, el aumento en la prevalencia de los delitos vinculados de secuestro al crimen organizado es uno de los principales hallazgos del informe, principalmente la tipología de secuestro extorsivo y la del vinculado al ajuste de cuentas. Recordemos que el secuestro extorsivo precisamente es una de las tipologías que registra los mayores aumentos si se compara 2023 y 2024, y lo mismo ocurre con el ajuste de cuentas. Además, se detalla el perfil de los imputados, precisando que un 67% de los involucrados en secuestros en 2024 tiene antecedentes penales con un promedio de 11 delitos adicionales. Da cuenta además de un fenómeno aún más preocupante, como es que las principales motivaciones vinculadas a estos secuestros están vinculadas a acciones propias del crimen organizado, como es el secuestro extorsivo, que es una de las grandes herramientas que usa este tipo de bandas criminales para adquirir recursos y para tener control territorial. Este indicador de 800 casos sobre una población de 17 millones de personas, sobre un ingreso regular no controlado de una masa que puede superar los 4 millones, yo podría deducir que va a haber una tendencia al alza en los siguientes años y que el número que hoy día conocemos puede tener una cifra igual o negra, sin denuncia, mayor al número que se ha publicado en estos estudios que tienen bastante participación teórica. Asimismo, un 25% de los casos involucran a un extranjero. Datos y cifras que preocupan y a la vez hacen el llamado a que hay que denunciar para que este tema y esta lista policial siga en una franca evolución. Un millonario robo ocurrió en una sucursal del Banco Itaú, todo esto en el centro de Valparaíso. Los delincuentes habrían entrado al recinto en la madrugada y sustrajeron algo así como, escuchen bien, es que la cifra es bien impresionante, 6.000 millones de pesos de las bóvedas del edificio. Desde la Fiscalía señalaron que los asaltantes habrían ingresado al banco realizando un agujero en uno de los locales colindantes. El robo entonces fue alertado por los trabajadores durante la mañana al percatarse del daño que había al interior. De momento se desconoce el número de personas que cometieron el hecho, mientras que las autoridades estaban levantando las cámaras para identificar a los presuntos responsables. Una vez llegado al lugar, a través de los peritos se pudo establecer que se ingresa por un local colindante al banco a través de un orificio que se realizó con elementos contundentes, ingresando y accediendo hasta una de las bóvedas del banco, lugar donde a través del método con oxicorte se ingresa a dicha bóveda y se sustrae desde el interior la suma de 6.150 millones de pesos. Hasta el momento no está determinado el número de sujetos que participan en el hecho y, como ya les indiqué, se están realizando las investigaciones, se están levantando recién las cámaras. Evelyn Matei aseguró que no descarta querellarse en contra de quienes resulten responsables por los ataques que ha recibido en redes sociales. Además, la candidata sostuvo que los republicanos la han tratado como una enemiga y han intentado destruirla.
Incluso Matei no confirmó un apoyo a José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta. Los detalles con Francisca Cárdenas. Una jornada entre el galope y la molestia de la candidata de Chile Vamos y Amarillos en contra de quienes, según la banderada, la han intentado destruir, acuchillándola por la espalda. Palabras que tensionaron aún más el ambiente en la derecha en días donde los mismos timoneles de las colectividades piden unidad de cara a las elecciones. Me han tratado como enemiga, lo cual me llama la atención porque hace 4 años atrás, cuando el entonces candidato Kast pasó a segunda vuelta, yo salí inmediatamente junto con Paula Daza a apoyarlo, de Arica a Punta Arenas. Y esta es la forma que me tratan ahora. ¿Vamos a aceptar que un grupo de matones haga política de esta manera? Dichos que tuvieron reacción inmediata en el Partido Republicano, donde en privado aseguraban no entender la actitud de la exalcaldesa y que sus críticas le hacen mal al sector. En público, en tanto, su abanderado enfocó las miradas en el gobierno y evitó polemizar. No nos vamos a hacer cargo de las declaraciones de uno u otro candidato. Si algún candidato quiere interponer algún recurso, que lo haga. Nosotros nunca actuamos de una manera distinta a la que ustedes nos ven. Siempre hemos actuado de frente. No nos equivoquemos, nuestros adversarios políticos y nuestros adversarios electorales están en el gobierno. Pero Matei fue incluso más allá, anunciando una acción judicial en contra de quienes resulten responsables de lo que ha calificado como una campaña asquerosa en su contra, donde incluso se inventó que padecía de Alzheimer. Yo no descarto luego presentar una querella contra quienes resulten responsables. La razón por la cual yo no voy a cejar en este tema es porque realmente nos estamos jugando la forma en que entendemos la democracia. Emplazamientos que vienen desde hace varios días, cuando el vicepresidente regional en Los Ríos y precandidato al Congreso por el Partido Republicano, Leandro Guzmán, compartió una publicación en su cuenta de Facebook donde señalaba que lo de Matei no era Alzheimer, sino locura temporal. Él se disculpó, ella aceptó las disculpas. Si por alguna causa ella quiere realizar algo distinto, que no sea enfocarse a solucionar los problemas de todos los chilenos, no tenemos nada que hacer. Esos ataques, según la candidata, habrían afectado también a otras figuras políticas, empresariales y académicas, como Sebastián Sichel, Juan Sutil, Alberto Mayol y Johannes Kaiser. La pregunta que tiene que responderse al final respecto a lo que es la denuncia de la señora Matei es si efectivamente estos personajes respecto a los cuales ella denuncia que habrían mentido sistemáticamente sobre su persona, lo estaban haciendo por encargo o no lo estaban haciendo por encargo. En medio de estos emplazamientos, Matei también puso en duda el respaldo a Kast en una eventual segunda vuelta. Cuando uno revisa lo que espontáneamente ha circulado por las redes sociales, particularmente de candidatos de los partidos de Chile Vamos, señalando que a todas luces, pase quien pase a segunda vuelta, van a estar ahí, van a apoyar, uno lo valora. Y me da la impresión de que ese es el espíritu mayoritario que debe imperar. Lo que hace Evelyn Matei es pedir coherencia. No se puede, por un lado, estar haciendo campaña sucia, estar diciendo pesadeces, una tras otra a la candidata, y por otro lado, estar pidiendo un supuesto espíritu de unidad. Unidad que se ve más lejana a pocos días del 18 de agosto, jornada en la que vence el plazo para la inscripción de las candidaturas presidenciales y parlamentarias. La Democracia Cristiana celebró un nuevo aniversario en medio de las tensiones que dejó la Junta Nacional del fin de semana, en la que se decidió respaldar la candidatura de Janet Jara. Con esa determinación sobre la mesa, la DC se sentó junto al oficialismo a negociar un acuerdo parlamentario, aunque todavía hay dudas respecto a cómo se va a conformar el comando de su ahora abanderada. En su nota, Macarena Román nos cuenta más. El aniversario número 68 de la Democracia Cristiana está lejos de ser igual a otra celebración de la Falange. La decisión de respaldar la candidatura de Janet Jara dejó varias consecuencias. La tensión entre sus militantes es solo una de ellas.
En el oficialismo, mientras tanto, no había ánimo de disimular la alegría que generó la decisión de la DC. Eso habla de su liderazgo, habla de la tremenda candidata que tenemos hoy día, que está logrando unificar a una coalición lo más amplia que hemos conocido en la historia de nuestro país desde la vuelta de la democracia. Ya con la decisión tomada, las preocupaciones son ahora llegar a un acuerdo en materia parlamentaria. Vamos a constituir una lista parlamentaria sólida, yo espero en unidad. Nosotros desde el día 1 estamos trabajando por una lista única parlamentaria porque entendemos que es el mejor resultado para el oficialismo. Lista única parlamentaria en la cual también ha insistido el gobierno y la propia candidata Jara, pero que no está del todo cerrada. Acción Humanista junto a los liberales, regionalistas Verde y la DC podrían converger en un camino paralelo. Una lista única es posible, única y exclusivamente en la medida que se considere la necesidad de cada uno de los partidos de poder mantener su legalidad y poder proyectarse para aportar un futuro gobierno. Mucha claridad hacia una lista única, pero si no, no vamos a aceptar someternos a una situación donde no haya cierta proporcionalidad y justicia en buscar un entendimiento. Claro, porque son los cupos los que generan ruido. Deben dividir 183 candidaturas en 9 partidos políticos. Solo la DC estaría pidiendo 22 escaños, aunque desde la Falange lo descartan. Esa información no es real. La DC pide tener el mejor pacto parlamentario y permitirle al país tener una fuerza en el Parlamento que garanticen que la visión del humanismo cristiano siga absolutamente vigente e incidiendo. Y si hablamos de incidencia de la DC, Janet Jara probablemente esta semana anuncie su comando tras confirmarse el respaldo de la Falange. Se espera que al menos ratifique a la mitad del equipo. Yo creo que la democracia cristiana chilena tiene grandes profesionales y técnicos que han aportado en distintos momentos históricos del país y nos gustaría mucho que pudieran formar parte tanto del comando como de un eventual gobierno. La candidata tiene pactada una actividad para la próxima semana con el presidente interino de la DC, Francisco Huenchumilla. Luego de esa reunión anunciaría la totalidad de su comando. Yo debo dar el ejemplo de que de verdad seremos 9 partidos hasta ahora y el PC será uno de 9 partidos, miembros de la coalición en igualdad de condiciones. Así es que no me corresponde opinar sobre lo que será, digamos, las futuras colaboraciones que ella determine. Esta vez no quiso adelantar anuncios el presidente del Partido Comunista ni tampoco otros líderes del oficialismo. Lo que sí es un hecho es que la democracia cristiana por primera vez respalda a una candidata del PC y que de sus más de 25.000 militantes, algunos ya renunciaron tras la decisión. Lo habíamos anunciado, ¿no? Vamos a seguir conversando sobre las repercusiones que generó la decisión de la democracia cristiana a apoyar la candidatura de Janet Jara. Ya está en pantalla el diputado y vicepresidente de la Cámara, Eric Caedo. Diputado, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Mónica, por la posibilidad de conversar esta noche. Lo primero que quisiera ir despejando ciertas cosas y clarificando el sentido de otras. Lo primero, efectivamente, no sé si al comienzo, pero en un momento de la Junta, Alejandra Krauss explica que había un ofrecimiento en concreto de sus ahora socios oficialmente, ¿no? Del oficialismo de cupos parlamentarios, ¿no? O sea, más que un ofrecimiento, quiero explicarlo bien, Mónica, porque creo que vale la pena explicarlo con alta precisión. Déjeme aclarar un punto que no está tan claro en la formulación de la pregunta. A lo mejor la pregunta es si anuncia Alejandra Krauss en algún momento que había un ofrecimiento de cupos parlamentarios condicionados a que se apoyara a Janet Jara. No explicó eso. Ella en su rol de secretaria general, y por eso lo quiero explicar bien, lo que anuncia es el avance de las conversaciones que se estaban sosteniendo con el oficialismo y además da a conocer, digamos, las proyecciones que habían hecho el propio partido con sus cargados electorales de cómo nos iba a ir en distintos escenarios políticos. En una lista, por ejemplo, única con el oficialismo, con partidos más pequeños en la democracia cristiana o francamente la democracia cristiana en solitario. Y en eso, bueno, obviamente que el escenario de ir en solitario o con partidos pequeños en una lista parlamentaria, obteníamos de 0 a 2 y en el mejor de los casos 4, digamos, diputados con mucha dificultad. Pero eso de los 4 era, la verdad, que bastante
poco factible de alcanzar. Ya. Y que en una lista con el oficialismo, que con una lista del oficialismo, en que se había hecho un primer ejercicio en donde los partidos presentaron más de 400 candidaturas, en una segunda reunión se pidió que los partidos fuesen ajustando sus verdaderas pretensiones electorales para caber en una lista. Yo entiendo y se pasó eso. de 400. Entiendo que pasó de 400 he reporteado, y tanto. conversado con gente que estuvo en la Junta y sí, efectivamente se hacen las simulaciones de cómo les iría en un escenario y en otro, pero también tengo varias versiones que dicen que efectivamente se dijo que la petición desde el oficialismo era cupos, sí, pero que por coherencia les pedían que apoyaran a Jara. No, está bien, pero déjame explicar primero los números y después la cosa política. Yo después quiero que usted explique, pero primero que clarifiquemos el hecho, efectivamente, y que es algo que se puede pedir, si cuando uno negocia uno puede pedir muchas cosas, pero entonces mi pregunta es, en concreto, efectivamente el oficialismo les pidió que a cambio de los cupos, por coherencia, apoyaran a Jara. El oficialismo, y lo hizo públicamente la presidenta del Partido Socialista y el presidente del Partido por la Democracia, dijeron y transmitieron en todos los tonos que obviamente que para tener un acuerdo parlamentario único en lista única, lo razonable era tener entonces un programa de gobierno único y una candidatura presidencial única, y a mí eso me parece bien de sentido común, para ser bien franco. Y creo, y yo en eso quiero decirlo también, Mónica, en eso lo transmitieron con mucha claridad, con la misma claridad que habían transmitido antes, Mónica, que no iban a haber dos primarias, que el oficialismo tenía el acuerdo de una primaria, cosa que comunicamos al interior del partido de manera oficial al propio presidente del partido, teniendo ahí algunos testigos presentes de esa comunicación. Entonces, a mí me parece que lo que me estaban pidiendo era una cuestión de sentido común. Explicado eso, sigo con el tema de los números. Cuando se pide un siguiente ajuste, entonces los partidos logran bajar sus pretensiones, ¿no es cierto?, y llegar a un número de 250 aproximadamente, 270, y hay que llegar hasta un ajuste de 183 candidaturas, y ese es el proceso en el que se está ahora, y eso es lo que explicó Alejandra Kraus. Ya, ok. Pero entonces usted dice que le parece de sentido común que desde el oficialismo les pidieran aquello, o sea, programa único, lista única y candidata única, en este caso Janet Jara, pues no había otra posibilidad de candidata única, evidentemente. ¿Por qué no decretar libertad de acción? ¿Cuáles son los escenarios en los cuales usted se ponía si se decretaba libertad de acción y concurrían, como proponía, por ejemplo, acá en CNN Prime, Andrés Saldívar, expresidente de la ADC, concurrir a un pacto parlamentario, sí, con el oficialismo, pero decretar libertad de acción? Primero porque esto que yo te llamo de sentido común y que yo comparto, a mí me hacía mucho sentido porque yo reflexionaba en el mismo sentido de lo que nos estaban planteando. ¿Y por qué reflexionaba en el mismo sentido, Mónica? Por lo siguiente. Primero porque la ADC tenía que tomar una decisión muy clara, en mi opinión. Clara. Siempre se nos critica que salimos, ¿no es cierto?, con opiniones o con definiciones entre Tongoy y los Vilos, que no son claras, que son ambivalentes, y yo creo que este era el momento de tomar una definición muy clara desde donde la democracia cristiana quería construir un nuevo acuerdo político, una nueva alianza política. Y eso lo definió este sábado la democracia cristiana diciendo lo construimos desde el mundo de la centroizquierda con nuestros socios históricos más algunos socios nuevos, que en este caso, en el estricto rigor, sería el Frente Amplio. Con el PC ya fuimos gobierno en Bachelet 2. Eso es lo primero. Lo segundo, en esa misma línea de coherencia, a mí me parecía que definido eso, entonces hay que presentar un programa de gobierno que obviamente no podía estar escrito antes porque todos estaban esperando nuestra decisión, y si hoy día ya tomamos la decisión, entonces vamos a participar de la construcción de ese programa con nuestras ideas, ¿no es cierto? Y lo tercero, en el tema parlamentario, porque ¿qué iba a suceder si se daba libertad, digamos, de elección, o que tú pudieses votar por cualquier, digamos? O sea, yo creo que lo que iba a pasar en los hechos es que tú podías tener una lista con parlamentarios elegidos que en una eventual segunda vuelta, igual personas del partido pudiesen decir, yo voto por un candidato tercero porque no voto por un comunista. Entonces, a esa altura, en una segunda vuelta, explicar esos hechos a la opinión pública, creo que hubiese dejado en un peor pie a la democracia cristiana. Diputado, derechamente usted tenía información de que hubieran camaradas suyos de partido
que estuvieran dispuestos a estar en una lista parlamentaria con el oficialismo y luego ser candidatos incluso por el oficialismo y luego en una segunda vuelta votar por Kast o por Matei? O sea, yo no lo descarto. En la vuelta pasada, cuando compitió en segunda vuelta Kast con Boric, hubo gente de la democracia cristiana que votó por Kast. Algunos fueron expulsados del partido, como un hijo del ex senador Saldívar, y otros permanecen en la democracia cristiana y que votaron por Kast en una segunda vuelta. Entonces, eso no era irreal. Entonces, para mí, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía que tenemos un acuerdo, que nos damos libertad de acción, que pedimos estar en la misma lista parlamentaria con los comunistas, que decimos que no podemos votar con ella, pero para tener cupos parlamentarios sí estamos con ellos, y en una segunda vuelta eventual entre Kast y Matei o Jara, la verdad es que salían demócratas cristianos elegidos en esa lista a apoyar a algunos de los candidatos de derecha? Yo creo que eso era muy difícil de explicar a la ciudadanía. Y usted dice que no descarta que lo hicieran ahora. Antes de ir a otro tema, quiero preguntarle, ¿se sondeó efectivamente, se trató de que fuera como candidato propio el expresidente Eduardo Frei? Hubo conversaciones en esa línea, de hecho algunas de esas fueron públicas, como la visita que hizo Rodrigo Albornoz, presidente regional de la metropolitana de la democracia cristiana, junto a Nicolás Preus, por ejemplo, que lo fueron a visitar en esa línea. Y siempre yo la información que tengo, incluso la he recibido del propio Andrés Saldívar, es que el presidente Frei siempre contestó que no por razones estrictamente personales, y creo que sin duda Frei Ruiz-Tagle hubiese sido un gran candidato, pero lo concreto es que no fue candidato y obviamente tuvimos que buscar otras alternativas. Pero en el caso de que lo hubiera sido y se hubiera levantado como carta del partido, ¿usted lo hubiera apoyado? Sí, por cierto, o sea, yo lo planteé en el mes de enero. Yo creo que había grandes candidatos antes de esta primaria, y yo siempre lo dije, no tengo ningún problema en reconocerlo. Yo creo que Bachelet tenía la fortaleza de que unía distintos mundos y que no generaba ni una controversia previa, aunaba muchas personas, pero ella dijo que no. Creo que Frei, si hubiese sido un candidato de la democracia cristiana, obviamente hubiese tenido todo el partido atrás y sin duda, creo yo, hubiese marcado en las encuestas como marcó al principio, aún antes que él diese una respuesta. Pero no se dieron esas condiciones y hoy día tenemos que tomar decisiones frente a la realidad que efectivamente tenemos. Quiero preguntarle ahora respecto de reporteos que he hecho y quiero preguntarle si es efectivo, derechamente, que usted se va a incorporar al comando de Janet Jara. Es lo más probable, Mónica. Yo he conversado con ella, bueno, me ha autorizado a decir que efectivamente me va a convocar a su comando. Obviamente tenemos que conversar en qué en lo específico, pero obviamente yo tengo toda la disposición con todo el trabajo que he hecho de incorporarme a ese comando y efectivamente esas conversaciones con ella han estado y obviamente lo conversaré también con el senador Buenchumilla, que hoy día es el presidente del partido, pero es efectivo. O sea, ya podemos confirmar que usted se va a incorporar al comando de Janet Jara. ¿El punto es en qué rol? El punto es en qué rol, en qué momento, pero efectivamente esa conversación existió y ella me autorizó a comunicarlo. Ya, ahí tenemos una noticia que no se sabía. Tenemos entonces al primer integrante, porque usted sería, en la práctica, el primer integrante de la democracia cristiana. Ya lo sacamos de condicional. Sabemos entonces que usted es el primer demócrata cristiano militante, no ex DC, no. El primer demócrata cristiano que se va a incorporar al comando Janet Jara es Eric Aedo. ¿Cómo lo valora usted eso? ¿Qué mensaje también le está dando desde su perspectiva Janet Jara al incorporarlo usted al comando? Bueno, primero que nos conocemos hace algo más de 3 años, que trabajamos juntos y junto a Alberto Undurraga la reforma previsional junto a ella, que ella me dijo una frase que yo la he repetido, pero la quiero volver a repetir porque me parece muy valiosa. Cuando conversamos junto a Alberto Undurraga el tema de la reforma previsional, ella nos pidió que la democracia cristiana no se enamorase de sus ideas, de nuestras ideas con la reforma previsional, que fuésemos capaces también de escuchar otras propuestas, y yo aproveché de contestarle a Janet Jara, hoy día candidata, que eso que valía para DC también valía para ella y para el gobierno, que tampoco se enamorasen de sus ideas propias. Y yo lo que valoro es que ella es una mujer que ha tenido capacidad de escucha, de adaptarse a la realidad, de lograr acuerdos, y obviamente que cuando invita a la democracia cristiana
invita a la democracia cristiana con lo que nosotros opinamos en los temas de orden público, de seguridad y de desarrollo económico, y es plenamente consciente de lo que pensamos en eso, ¿sí? Como que pinta para vocero usted, ¿ah? No, no sé si vocero, pero deja tener la conversa con ella, cuál es el rol que voy a jugar, pero un rol voy a jugar sin duda. Ya, y quisiera preguntarle, desde la democracia cristiana, ¿van a ver, o ya hay, mejor, sería interesante, hay ya economistas, por ejemplo, de la democracia cristiana que estén dispuestos a trabajar en el programa económico Janet Jara, porque es uno de los puntos que más, al parecer, ha costado configurar? Sí, sé que ese trabajo lo está haciendo el comando, que lo está haciendo ella también, que está generando conversaciones. Yo no tengo los detalles de la conversación, te lo digo con toda franqueza, pero obviamente que voy a tener la oportunidad de conversar con ella estos temas. Así que, pero yo sé que están sondeando, que están buscando y que obviamente espero incorporar a gente de la democracia cristiana, no solo en el ámbito económico, sino que también en otros ámbitos donde podemos, digamos, aportar bastante expertise. Y el anuncio, porque ya tenemos el anuncio, digamos, pero el anuncio oficial de su incorporación, ¿cuándo va a ser? No, en los próximos días. Días. Dejemos eso a la candidata presidencial. No cometamos el error de nosotros poner fechas, porque eso le corresponde a ella. No, simplemente o sea, si el error lo comete usted, porque mi pega es justamente que puedan anunciar antes, pero usted no se quiere mandar un... Estoy tan atento. Por eso estoy no tan atento. ¿No se quiere mandar un Jadwe? No, mejor, no más que un Jadwe, usted no se quiere mandar un Carmona, porque fue Lautaro Carmona el que adelantó lo de Bárbara Figueroa. No, yo lo que puedo sí adelantar, porque lo conversé con ella y me autorizó a lo menos plantear que esta incorporación de mi parte se va a generar, y a mí me parece, yo creo que a esta altura para todo el mundo como de toda lógica, ¿no? Sí, después de la cumbia que bailaron en la reforma previsional, como que se veía venir. Quisiera preguntarle... Se viene más cumbia. Vamos a ver. Ahora, quisiera preguntarle qué peso puede tener la democracia cristiana en la definición programática, y se lo pregunto porque también me gustaría saber cuáles son los puntos de tope que usted tiene con el programa 1. Le voy a llamar el programa 1 al programa de las primarias. ¿Qué cosas para usted no son de ese programa o de los planteamientos históricos también del Partido Comunista? Porque alguna significación tendrá que la candidata sea militante del Partido Comunista, porque no será lo mismo que hubiera sido, no sé, Toá quien usted apoyaba, o que hubiera sido Winter. Entonces, de las propuestas normales que ha tenido el Partido Comunista y de ese programa, ¿cuáles son sus mayores discrepancias? No, yo creo que en el tema económico, sin duda, la reafirmación, y que lo ha hecho Janet Jara en los últimos días, la reafirmación del derecho de propiedad privada, del valor del emprendimiento, de la iniciativa del mundo privado. Creo que eso es fundamental y eso se tiene que reflejar en un programa. Eso tiene que ir asociado a que efectivamente nosotros terminemos con un nivel de burocracia que ha espantado a las inversiones del país. Y quiero dar un ejemplo bien centrado en la región del Biobío. Eso no estaba entonces... Usted reconoce que el tema de la iniciativa del respeto a la propiedad privada, la iniciativa privada, entiendo que usted también en algún momento criticó lo de la demanda interna, eso no estaba suficiente. Ya, usted diría que esas eran debilidades de ese programa que tienen que ser suplidas. Esas son debilidades y que tienen que ser no solo suplidas, sino tienen que ser aclaradas y claramente estar establecido en ese programa que en esos temas se va a avanzar y que están todas las certezas y seguridades para que la inversión se realice en Chile. O sea, por eso te quería contar lo que ha pasado en la región del Biobío. Aquí hay dos grandes empresas forestales y celulosa, que es Arauco y CMPC. No tenemos ningún problema en nombrarla. Pero en estos últimos 3 años han sacado $7.000 millones que están invirtiendo en Brasil. En el Brasil de Lula. ¿Okay? Y yo creo que también ahí es una mirada que hay que tener, que uno puede ser de una mirada de izquierda, como lo es Lula, sin duda, ¿no? Que además surge como presidente de un sindicato en Brasil, pero ese presidente de izquierda no tiene ningún problema, al igual que lo hacía Pepe Mujica, que la inversión privada se desarrolle y lleve se nos va acabando el tiempo, nos quedan un par de minutos. En un eventual gobierno de Janet Jara,
¿Usted esperaría que cambie la actitud de los parlamentarios del Partido Comunista, que en este gobierno, que es también el gobierno de ese Partido Comunista, han votado en contra, parte de la bancada ha votado en contra y otra parte se ha abstenido cada vez que se pide la extensión de los estados de excepción constitucional en la Araucanía y en parte de la región del Biobío? ¿Usted esperaría que en un eventual gobierno de Janet Jara esto cambie? A mí me gustaría que cambie esa actitud. La democracia cristiana ha votado favorablemente todos los estados de excepción. Yo he hecho lo mismo y por lo mismo lo digo con esta libertad, porque esos estados de excepción son absolutamente necesarios en la Araucanía, en la región del Biobío. Han traído paz, no es que se hayan terminado los atentados, tampoco, porque eso no es así, pero se requieren. Y eso significó, por ejemplo, que este verano el lago Yeuyeu y el lago Lanalhue volviesen los visitantes. Eso ha ayudado ese estado de excepción y aquí no hay que andar, digamos, con tintas medias, sino que hay que apoyar ese uso de la fuerza en un lugar que lamentablemente el crimen organizado se instaló hace ya 25 años. O sea, ¿usted esperaría que los diputados del Partido Comunista voten a favor los estados de excepción constitucional en un eventual gobierno de Janet Jara? ¿Sería entendible que no lo hicieran? Sería poco entendible y sería poco entendible que el resto de las fuerzas políticas apoye, por ejemplo, en un gobierno de Janet Jara los estados de excepción y que su mundo político no lo haga. Claro que sería poco entendible. Y para ir cerrando, dijo Francisco Huenchumilla, presidente interino de la Democracia Cristiana de su colectividad, diputado, que, estoy buscando las palabras textuales, después de que el comunismo cayó derrotado en el mundo, que se cayeron los muros, que ya el comunismo no existe y que el comunismo se transformó en capitalista. ¿Usted diría que el comunismo no existe? Y se lo digo en el contexto de una democracia cristiana que históricamente, más allá de las alianzas, pero que ideológicamente nace enfrentado con el comunismo, entre el comunismo y el fascismo, pero nace con una fuerte disputa ideológica. ¿Usted diría hoy día, como dijo Francisco Huenchumilla, que no existe el comunismo y que es capitalista? O sea, yo creo que como idea, como reflexión, aún existe en algunos lugares, de hecho aún se estudia. Yo creo que Francisco Huenchumilla lo que se refería, estoy tratando de interpretar lo que ha planteado, es que hoy día un país enorme que se define como comunista es China, que tiene una economía absolutamente capitalista. Yo creo que a eso se refería para no mirar, digamos, que estamos enfrentados a un comunismo o que miramos a la China como era en la década del 50 al 60. Yo creo que se refería a eso. Con una fuerte intervención estatal. Capitalismo, es un capitalismo. Yo he tenido la oportunidad de estar 3 veces, te digo, mucho más avanzado que Estados Unidos, que hoy día, a contrario censo, digamos, Estados Unidos se parece mucho, o las decisiones que toma Donald Trump, a las ideas del primer programa, ¿no es cierto?, de las primarias que tenía Janet Jara con la protección de los mercados internos. Eso es lo que está haciendo. De hecho, estoy escuchando que nos van a levantar otra vez los aranceles, ¿sí? Ya, muy breve. Quiero preguntarle si, a su juicio, hay terrorismo en la Araucanía. Sí, hay terrorismo en la Araucanía, en Arauco, y es un terrorismo que está asociado al crimen organizado, que bajo falsas banderas lo que hay fue un negocio de robo de madera, que todavía existe, que llegó a mover $100 millones, tráfico de drogas y también robo de vehículos. Hoy día este terrorismo que nosotros tenemos se presenta bajo falsas banderas, pero es crimen organizado, sin duda. Ya. Hay terrorismo y usted en la Araucanía, va a tener que pedirle que se defina a su candidata porque no ha querido ratificar aquello, no lo ha dicho sí con esa claridad, pero ya vamos a tener la oportunidad de conversar de eso y de temas de relaciones exteriores cuando se produzca su incorporación al comando. Diputado, gracias por acompañarnos. Perfecto, que estén muy bien. Buenas noches. Termina entonces CNN Prime, pero viene, por supuesto, pares e impares y luego nos reencontramos en Tolerancia Cero. Lunes 28 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.